Hola, ¿qué tal? Vamos a retomar el tema de los representantes de la segunda sofística, viendo al último de ellos, por lo menos al último que se considera como tal, que es Temistio. Como ocurre con otros autores de la antigüedad, también lo que sabemos de Temistio procede mayormente de su obra, pero aquí había que añadir las cartas que le envió a su amigo Libanio y que solo se ven interrumpidas hasta el terrible tiempo de Valente. Aunque no es universalmente admitida, la fecha usual de su nacimiento es el 317, y la duda surge porque es la misma fecha del gran emperador Constancio, y esto pues podría deberse simplemente a tratar de emparejar a ambos personajes. Tampoco es unánime su lugar de nacimiento, si bien parece ser de Plafagonia, y sus vínculos con Constantinopla fueron lo que provocó, dada la temprana edad en que ocurrió dichos vínculos, que las dos ciudades se disputaran su cuna. Su familia debió ser acomodada, aunque el autor insiste en su carácter modesto, eso sí, con una gran tradición filosófica. Su abuelo ya había obtenido el reconocimiento de Diocleciano y su padre, Eugenio, era un reconocido filósofo de profesión, y fue él quien le inculcó la casi devoción que sentía Temistio por Platón y Aristóteles, procurándole además Eugenio una educación esmerada según los cánones del propio tiempo. Si bien esa educación debió iniciar en su natal Plafagonia, muy pronto su padre lo envió a una pequeña ciudad, no sabemos cuál, pero quizá haya sido Neo Cesarea, sugiriéndose que el maestro designado sería Basilio de Cesarea, que tenía una idea educacional muy parecida a la del padre, a la de Eugenio, donde la retórica y la filosofía se tomaban de la mano, y sería la conciliación que nuestro autor siempre va a buscar a lo largo de su vida. En el año 337 llegaría a la capital, Constantinopla, acompañado de su padre, que fungiría también como su maestro, pero no fue una residencia ininterrumpida. El afán educativo de su padre, Eugenio, no era solo un amor místico a la filosofía, sino también uno práctico, una filosofía política y un programa educativo para realizar dicha filosofía, como ya de hecho señalaba el idolatrado Aristóteles. Será la filosofía quien rija incluso el matrimonio de Temistio, que se casa con la hija de un filósofo y procreó varios hijos, entre ellos uno que estudiará con Libanio en Constantinopla. Iniciando también una vida de profesor y de conferencista en la capital y en diversos centros culturales, Temistio comenzó a tener algo de fama. Uno de sus discursos, el 24, parece indicar que residiría un tiempo en Nicomedia con el propio Libanio, esto alrededor del año 344. De ahí se trasladó en el 348 a la capital, donde se consagra a la enseñanza y padece las agrias polémicas con sus rivales, y da pie a una redacción de una paráfrasis de Aristóteles que le valió gran admiración y por lo que contaban con muchos discípulos. En el año 355, Constancio lo incorpora al Senado de la nueva capital, impresionado por el contenido de sus discursos con toda seguridad. Volverá momentáneamente a Plafagonia por la muerte de su padre, pero regresará a la capital y dará inicio a lo que será una constante en su vida, el ataque de sus adversarios. Esto quizá lo llevó a realizar una serie de viajes conferenciales por diversas ciudades del Oriente. Perdón. En el año 356 fue uno dulce amargo porque sufrió la muerte de su hijo menor, pero se le encargó componer el panegírico para la inauguración en Milán del consulado de Constancio y de Juliano, y para el año siguiente encabeza una embajada del Senado con motivo de la visita del emperador a Roma. Es probable que Temistio se haya encargado de supervisar el funcionamiento de la biblioteca de Constantinopla, pero tendría que balancearlo con su actividad como senador y su gran influencia en la corte, por lo que en el año 359 incluso se le ofreció la prefectura de la ciudad.
pero habría de vivir entonces un paréntesis en su actividad pública porque vendría el reinado de Juliano. Temistio no ejerció sobre Juliano la influencia que tuvo sobre Constancio. Esto desde una preferencia filosófica, porque el nuevo emperador era más neoplatónico y sus relaciones con Temistio se tornaron frías, aunque se sospecha que en algún momento hayan sido maestro y alumno. Se ha sugerido que Juliano intentaba minar la posición de influencia que tenía Temistio en la corte, habida cuenta de que era un fiel partidario de Constancio, a quien Juliano había derrocado. Pero en realidad parece que la diferencia propiamente se debía a una cuestión filosófica, digamos ideológica de base. Joaquín Ritoré, su estudioso español, dice: ambos partían en definitiva de dos formas opuestas de entender el helenismo, que sostuvieron a lo largo del siglo IV uno de los debates más singulares de la antigüedad tardía. Con todo, no estamos hablando de una ruptura, y hay que subrayarlo. Y ya veremos que esta diferencia ideológica va por el hecho de que Temistio no tiene una actitud totalmente anticristiana, sino es un pagano como más abierto. Y el caso de Juliano es obvio que él era un anticristiano. En el año 363, Temistio pronunció un panegírico a Juliano, y ello da prueba de que continuó ejerciendo sus actividades normales y sus antiguas prerrogativas no estaban dañadas. Seguramente seguía siendo senador en funciones, e incluso las alabanzas que el texto a Juliano suscitan en Libanio nos hacen entender que el rétor siguió sosteniendo un lugar de importancia, más dado que, como vimos, Libanio era un partidario absoluto de Juliano. Aunque no fuera tan influyente como antes, Temistio continuaba siendo una figura trascendente. Aun con todo, también podríamos sospechar, ya que la repentina muerte de Juliano lo llevará a proclamar otro panegírico, ahora en el caso de Joviano, y donde va a ensalzar a este nuevo emperador por su malhadado tratado con Persia, y luego se explaya en un bello alegato sobre la tolerancia religiosa, pues también podríamos suponer que lo que llevó a la creación del primer panegírico fuera más temor, o en el caso de Joviano, pues a que viniera una arremetida antepagana donde él también saliera bailando. Esto se cristalizaría de hecho en la persona del siguiente emperador, Valente, sobre quien Temistio ejerció cierta influencia benéfica a pesar de que no volvió a ocupar un cargo de importancia, y que también pues su edad ya no le permitía tener la misma actividad. La persecución que desató Valente como emperador de Oriente sobre la teurgia y después contra el cristianismo niceno, a quienes defendió Temistio, y de hecho logró contener al terrible César, provocó que Temistio viajara a Roma, y allí lo vemos defendiendo la religión tradicional contra el cristianismo oficial. Hasta allí llegaría la noticia de la muerte de Valente bajo la espada goda y la subida al poder de Teodosio. Este encomendará a Temistio la educación de su hijo Arcadio, por lo que será en su vejez en que nuestro autor alcance propiamente el clímax de su carrera. Corre el año 362. A sus 65 años, Temistio es nombrado prefecto de la ciudad de Constantinopla, y por tanto la presidencia del Senado y las críticas más feroces de sus compañeros filósofos no se hicieron esperar. Ellos ya habían tenido oportunidad de atacarlo, y esta vez parece que no fue sin razón, porque a solo 3 años Temistio abandona el cargo, posiblemente por el fracaso de su gestión. Nada se sabe ya de Temistio luego de esto, tan solo tenemos una carta a su amigo Libanio, fechada en el 388, y es la que sirve de término postquem para su vida, aunque no sabemos exactamente cuándo falleció. Afortunadamente, conservamos buena parte de su producción literaria, si bien se lamenta la pérdida de algunas piezas de interés para la auscultación del siglo IV, como serían los panegíricos a Juliano y Valente. Así, las obras de Temistio se clasifican en rubros, simplemente dos. Uno son las paráfrasis,
que como su nombre lo indica son reescrituras de piezas aristotélicas que conservamos en diversas tradiciones. En griego tenemos la paráfrasis de Analíticos Segundos, Física y Sobre el Alma, obvio, todas obras de Aristóteles. En hebreo se conserva la obra de Temistio sobre la paráfrasis, perdón, de Temistio sobre el cielo y la del libro 12 de la Metafísica y una parte de Sobre el alma. Hoy se consideran espurias las paráfrasis atribuidas antaño a Temistio, el Parva Naturalia y Descenso, también en hebreo. Finalmente, tenemos perdidas sus paráfrasis a categorías, tópicos, sobre los sentidos, así como sus trabajos exegéticos a Platón. Todos propiamente obras divulgativas con poca originalidad filosófica, y era algo que el propio Temistio reconocía. El segundo rubro de sus piezas son discursos. El patriarca Focio en su biblioteca nos menciona 36 discursos, los cuales conservamos, pero los modernos no terminan por clasificarlos adecuadamente. Por lo regular los dividen en discursos políticos, los que van del 1 al 18, y discursos privados del 20 al 36. Si bien todos propiamente son de ambiente político, solo se diferencian los primeros en que se pronunciaron en celebraciones oficiales. Los otros no son de carácter privado, en el sentido, por ejemplo, de la obra de Demóstenes, donde sí tenemos defensas de ciudadanos. Aquí no, aquí seguimos hablando de discursos políticos. Es una tradición indirecta la que nos conserva otros discursos. Por ejemplo, un tratado sobre el gobierno del Estado en forma de discurso, y conocido de hecho por versiones árabes, precedente sin duda de una anterior versión siriaca. Misma tradición que conserva otro tratado sobre la virtud. Y por último, a través de Estobeo tenemos fragmentos de un texto de él sobre el alma. Frente a una aserción simplista que presenta el Bajo Imperio como un conflicto entre paganos y cristianos, hoy se aprecia que esto no fue en absoluto unánime y que en el seno del propio cristianismo había lugar para la controversia. Temistio sacó provecho de su formación como sofista para garantizar la supervivencia de la paideia griega. Sin embargo, su apego al poder imperial, esa nota unificatoria de su compleja trayectoria, fue un punto de partida para que se considerara desde su propio tiempo a Temistio como un traidor a la causa griega, porque era introductor de la innovación en el mundo tradicional heleno. El intelectual, para la vieja escuela, debía mantenerse al margen de la política activa, ya que la retórica y la filosofía eran incompatibles con la responsabilidad del Estado, como vimos al principio al hablar de este movimiento literario. Esto porque el poder era intrínsecamente perverso. Más aún, después de la muerte del paladín del paganismo, Juliano, pues las cosas iban peor para los griegos. Temistio se defendería sobre la base de que el filósofo político contribuye al provecho y al bien de la ciudad, apoyándose en filósofos antiguos como Aristóteles y argumentando igualmente su renuncia a cargos de importancia y de gran remuneración, pues aún latía en él un rechazo a la vinculación sin medida al poder. Por otro lado, defiende la postura de que el filósofo debe cuidar siempre de los asuntos públicos. Temistio va a encontrar su modelo estilístico en Dion de Prusa. Fue inmediatamente su maestro, digamos, porque las ideas que Dion tiene sobre la realeza concordaban muy bien con las de Temistio. Hay que recordar que Dion estaba bajo el reinado de Trajano, un buen emperador, y entonces ahora pues Temistio está buscando que ese buen emperador regrese. Igualmente retoma personalidades clásicas como el ya mencionado Aristóteles, Platón e incluso Isócrates, todos con una postura hacia el poder muy clara. De tal suerte, Temistio resulta un conglomerado de lugares comunes, pero sin resultar en un catálogo tópico, puesto que pronto va a incorporar y enriquecer su visión con un criterio más personal, fruto de su experiencia directa, contraponiendo al perfecto soberano con el tirano,
y llevando a cabo todo esto por medio de una sutil transmisión de mensajes que hoy tienen una rigurosa actualidad, porque formarían parte de un entramado formal. Es un encomio, pero no servil. En Temistio, el creador de una imagen monárquica debe estar acorde con la visión filosófica, muy al estilo platónico. Y en este sentido, Temistio es hijo de su tiempo, del imperio constantiniano. Está llamado, según él, a forjar una manera de ser emperador que de hecho va a pervivir en el imperio siguiente, que es el bizantino. El soberano no funda su poder en un marco legal, sino en una legitimidad que descansa más allá del humano. Dios o los dioses lo han puesto en el cargo. El imperio terreno no es más que una proyección del imperio celeste. Como pueden ver, esta visión de Temistio se sostiene no solo en el oriente griego, sino también llegará a la Europa medieval e incluso a la Europa posterior. Vamos a ver un fragmentito de su primer discurso que dice: esta es la auténtica reverencia. Perdón, las traducciones son de Joaquín Ritoré. Este es el gran himno, este el verdadero homenaje, esta es la ofrenda que corresponde a un príncipe, no el bronce, la plata o el oro, sino convertir la propia alma en una imagen de Dios. También es esta, por cierto, la aspiración del filósofo, pero la carencia de poder le da el aspecto de un cojo. En cambio, aquel que tiene la posibilidad de hacer el bien por encima de los demás hombres y opta además por ello, es una imagen pura y perfecta de Dios, y representa en la tierra lo que aquel en el cielo. Gobierna, por así decirlo, una parte del imperio universal e intenta emular parcialmente al Señor del universo. Y el buen soberano, complacido en su servicio, le extiende su imperio y le encomienda una porción mayor, desposeyendo de ella a quienes son menos dignos de él. Como ven, Temistio ve una liga intrínseca entre el soberano y la divinidad. Reverenciando a los cristianos, Temistio considera que el emperador es la imagen terrestre del Dios único, del Rey del cielo y Padre de los hombres, pues él lo nombra, aunque se valga de la mediación de la elección humana. Así que aquí vemos a un pagano que empieza a hablar a cristianos, y más a cristianos de poder. La realeza se robustece por estar bajo el patronazgo y la protección divina, aunque hay que aclarar que para el filósofo rétor es la monarquía, no el monarca, quien goza de tal protección. El rey debe probar que está actuando por ese impulso natural y evitar que la divinidad le retire su protección. La intención del monarca debe ser en todo momento hacerse imagen fiel de Dios, y Temistio recurre al concepto platónico estoico de la asimilación a la deidad. Entonces no es que esté abandonando su raigambre pagana, simplemente está retomando esa visión para adaptarla al mundo cristiano. Tan pagano es que citaremos otro fragmento, esta vez de su discurso 15, que dice: para ensalzar a un general le basta su destreza como jinete o bien su diligencia y entereza, pues Odiseo y Néstor reciben su epíteto por prendas de este tipo. Sin embargo, cuando es por su condición de rey, por lo que lleno de admiración alaba y menciona a alguien en el poema, no se acuerda de su casco, ni de su lanza, ni de su velocidad, sino de su condición de retoño de Zeus, de criatura de Zeus. Obviamente está hablando de Homero. Y de que es a Zeus comparable en su prudencia. Luego es en esto en lo que consiste su tarea de rey, en hacerse igual a Zeus, ya que es su servidor e intérprete, y se le ha encomendado una parte no desdeñable de su dominio, la grey humana. Y cita: y también tu amigo, pues te veo bastante bello y robusto. Y no voy a omitir lo de sé valiente, pues no ofrece duda las pruebas con las que ha dado ya muestra de ello Graciano. Él te asignó directamente la corona imperial cuando, cuando cumplías labores de oficial y general. Pero has de saber, noble señor, que ni belleza, ni corpulencia, ni la rapidez, ni el vigor hacen de alguien un buen príncipe, si no lleva en su alma un reflejo de su semejanza con Dios. Vean cómo está aquí vinculando el pasado mítico de Grecia y al dios Zeus con el dios cristiano.
Así vemos que Temistio tiene un tono genuinamente pagano y filosófico. El príncipe debe volver sus ojos al orden divino y cultivar las virtudes propias de la divinidad, entre ellas la única que es propia de Dios. Y esto hay que destacar, la humanidad, la filantropía. Este es el punto focal de la teoría temistiana. La filantropía no es más el amor de los dioses a los hombres, de filos anthropos, sino el amor entre ellos, esto ya desde el siglo IV. Si bien siempre conservando el aura de un amor de un superior por un inferior, y ello permitirá la enunciación de dicha filantropía para el soberano. Para Temistio, la filantropía ocupa el lugar principal entre las virtudes cultivables del emperador y está por encima de la piedad, la clemencia, la justicia, puesto que amando se consigue todo lo demás, dejando de ser, a la manera de Plutarco, una práctica beneficiaria, sino un verdadero amor por los hombres. Aquí nos suena ya cristiano y es porque Temistio tiene lo que hoy llamamos ecumenismo. Encuentra su más alta nota original ante las querellas religiosas contemporáneas de paganos y cristianos, y de hecho entre los mismos cristianos también. Temistio recurre a su propio cuadro del emperador como reflejo de Dios, al exponer que así como Dios se sitúa en una esfera superior a la de las religiones particulares, así su émulo terrestre debe pugnar por la libertad de culto, exigencia de una tolerancia que le viene por su estirpe divina. Cito, esto es su discurso número 5, y es muy bello. Del mismo modo que todos los atletas corren bajo el mismo juez, pero no todos lo hacen por la misma calle, sino cada uno por la suya, y el vencido no queda completamente privado de premio, también crees que el juez grande y verdadero es uno solo, pero no así el camino que conduce hacia él, sino que hay uno más arduo y otro más sencillo, uno escabroso y otro llano, pero todo, sin embargo, se dirige hacia aquel único destino con el que nuestra rivalidad y nuestro celo no obedecen sino al hecho de que no avanzamos todos por el mismo camino. Si autorizaras una sola senda y cerraras el paso a las demás, obstruirías el espacio destinado a la prueba. Así es desde antiguo la condición humana, y el unos a un dios y otros a otros sacrificaban era ya anterior a Homero. A Dios, en efecto, no le agrada que se alcance alguna vez entre los hombres semejante consenso. La naturaleza, el artífice de la naturaleza, a quien veneramos y admiramos en mayor medida, por no ser su conocimiento accesible ni evidente a primera vista, y no poder aferrarlo sin esfuerzo y con una sola mano. El pasado, divino emperador, te proporciona evidentes ejemplos de ello. Deja que la balanza se mantenga en el fiel y no la inclines hacia uno de los lados. Que de todas partes se eleven hasta el cielo las plegarias por tu cetro. Piensa que es diversidad la que complace al patrono del universo. Su voluntad es que los sirios tengan sus propios ritos, así como los helenos y los egipcios, cada cual con sus particularidades, y ni siquiera dentro de los mismos sirios todos por igual, sino diferenciados en grupos más reducidos. Nadie piensa, pues, exactamente igual que su prójimo, sino que cada cual lo hace a su manera. ¿Por qué hacer entonces violencia a lo que no puede evitarse? Vean cómo este fragmento es de una actualidad asombrosa. Está pugnando por la libertad de culto, pero también está pugnando por la libertad de pensamiento y de idea. Con maravilloso acento, Temistio nos entrega la razón última de esta diversidad de cultos, el fomento a la piedad y el respeto a la diferencia, y resuena tan actual y es tan milenario. Como buen sofista, Temistio defendía los valores tradicionales de la vieja Grecia, una filosofía pagana, una educación pagana, que beneficiaban a todas las clases sociales, del emperador a los bárbaros, poniendo énfasis, como su modelo Dion de Prusa, en la educación de las masas, y se enfrentaba a la enseñanza superficial de los sofistas y las doctrinas esotéricas de las escuelas neoplatónicas. Sin embargo, Temistio nunca es preciso para definir su contenido o su método, salvo en el caso del soberano,
y considera, por ejemplo, que esta educación imperial debe ser diferente a la ofrecida al resto y que es ante todo una educación filosófica que no excluye la disciplina militar y las obligaciones públicas y que creará a un señor capaz de derrotar tanto al escita temible como al usurpador abominable. Toda esta diversidad de ideas es manifestada por nuestro autor en un ático arcaizante, pero sin que abandone del todo la lengua hablada de su tiempo, como han probado estudios recientes, y que clarifica su ánimo didáctico y propagandístico. Aticista opone su texto majestuoso que no alcanza la pomposidad asiánica que vilipendia de hecho en el mismo, llevando su aticidad hasta el estilo mismo. Ya Focio lo calificaba de claro, sobrio y florido, con un léxico inclinado a la majestad. Como uno de los últimos exponentes de la segunda sofística, Temistio continúa con esa naturalidad afectada y sus recursos literarios dentro de los que destacan la cita, que en ocasiones pasa a ser paráfrasis, e incluso una sección completa de un discurso puede ser parafraseada. Es un hombre formado en los ideales educativos que restauró dicha sofística que hemos visto en sus principales representantes, en donde él apoyó sus propuestas políticas y educativas que por otro lado eran tan innovadoras. Muy bien, concluimos aquí lo que serían los representantes de la segunda sofística y entraremos en la siguiente clase a uno de los personajes, si no es que el personaje más importante de este periodo imperial, que es Luciano de Samosata, otro sofista, aunque nunca se le haya reconocido como tal. Gracias y nos vemos en la siguiente.